Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla Rocío del Mar Girau Arroyo, pianista y educadora, y les presento a mis compañeros rápidamente, comenzando con el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Hola. Y tengo el honor de presentar a la representante por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño, la profesora Nelly Lebrón Robles. Saludos, compañeros, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Nuevamente la segunda entrevista que tenemos ahora con la representante. Para mucho orgullo y un honor muy grande representar la patria aquí en la Cámara. En el día de hoy nos encontramos en el Capitolio, en el anexo de la Cámara de Representantes Ernesto Ramos Antonini. Don Ernesto fue la persona que creó la Ley 365 que dio vida a las escuelas libres de música en San Juan, Mayagüez y Ponce. Él fue quien tuvo la visión de hacer la educación musical accesible a los niños y niñas de Puerto Rico. Y el próximo año la Libre cumple 80 años. 80 años de crear, en 2026. Y en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema bien delicado, con mucho respeto y empatía, y es el tema del cambio de horario de la Libre de San Juan. Un tema que nos compete a todos y a todas como país. Así que, Nelly, ¿vamos a comenzar? ¿Cómo no? La Escuela Libre de Música, como bien dice, fue creada hace 79 años. Nunca he sido maestra en la Libre, pero he estado vinculada con la escuela desde pequeña, desde adolescente, porque mis hermanos estudiaron ahí. Tengo grandes amigos y amigas que son parte del estudiantado egresado de la Libre. Mis sobrinos y sobrinas estudiaron en la Libre también, y tengo el gran privilegio de decir que hay compañeros de la facultad que fueron mis estudiantes en el conservatorio. Yo soy egresada de la Libre de San Juan. Ujú. Y también fui estudiante de la profesora. Eso es así. Entonces, Pedro, ¿tú no estudiaste en ninguna Libre? No. Pero la Escuela Libre de Música de San Juan tiene una particularidad que no tienen ninguna otra de las escuelas libres del país, ¿verdad? El resto de las escuelas libres sus horarios son vespertinos, porque durante el día los estudiantes toman sus clases académicas en sus escuelas regulares, y después que salen de la escuela a las 3 o a la hora que salgan, entonces se trasladan a las escuelas libres de Ponce, Mayagüez, Humacao, Arecibo y y Caguas, ¿verdad? Que son entonces las originales fueron Ponce, Mayagüez y San Juan. Y en los 60. Y luego, exacto, Que crea Arecibo, Humacao y Caguas. Caguas. Y estas son escuelas especializadas. Se consideran escuelas especializadas, son varias de 62 escuelas especializadas que hay en Puerto Rico. No todas son de Bellas Artes, pero estas en particular tienen esa especialidad, valga la redundancia, del desarrollo de las habilidades y destrezas musicales. Además de las escuelas libres, también hay 3 escuelas especializadas más que fueron creadas también en los años 60, que es la especializada en teatro, la José Julián Acosta, la especializada en danza, la Julián Blanco, y la escuela especializada en artes plásticas, la Escuela Central. Lo que caracteriza a estas 4 escuelas es que las 4 son académico-musicales, y aunque hay escuelas de bellas artes en otros municipios, en otros pueblos que pertenecen al Departamento de Educación, son académicos y especialidad. Exacto, ¿verdad? Pero una escuela de bellas artes, por ejemplo, que hay otras escuelas de bellas artes, tienen todas las bellas artes, además de las académicas, pero estas 4 solamente son especializadas en el área de las bellas artes específicas. Y la Libre de San Juan es la única de música en todo el país que es especializada en música y que tiene las clases académicas. Quiere decir que los estudiantes están ahí todo el día. Todo el día, desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Esa era la dinámica, yo recuerdo cuando mis hermanos estudiaban ahí, era la dinámica, había que traerlos tempranito a Torrey. Primero, cuando mi hermano estudió ahí, era en lo que, lo que llamaban el fanguito, Ujú, allá abajo. Primero, él empezó en la Domenech, donde son los bomberos de la avenida Domenech. Ahí ujú. detrás había dos edificios, y ahí fue que empezó mi hermano. Ahí había también lo que se llamaba el programa A, que era lo que hacían las libres de ahora. El programa A era para estudiantes que no cogían las académicas en la libre, pero iban a coger solamente las clases ¿A musicales la Libre de San a Juan? la libre de Yo no San Juan. sabía Ok, ese era eso. el programa A. Así que si tú no estabas matriculado todo el tiempo en la libre y Ujú. estabas en otra escuela cercana, tú podías tomar tus clases académicas en la escuela que Y fuera Mary, tú nunca fuiste a y ese después programa. Ah, no fui ¿cómo al programa A. hacer? Yo te voy a decir por qué yo no estudié en la libre. Yo hice mi escuela elemental en muchas escuelas, ¿verdad? Mis papás se mudaron muchas veces y cada vez que nos mudábamos, yo tenía que cambiar de escuela. Y aunque ustedes no lo crean, yo soy una persona bien tímida. Y para esa época, cuando uno es niño y adolescente, hacer amistades es bien difícil. Y entonces cuando ya uno se estaba sintiendo cómodo, nos cambiaban de escuela porque nos mudábamos. Y de pronto, cuando llegué a terminar mi escuela elemental, por fin estuve un año entero en la misma escuela y cuando nos trasladamos a la escuela intermedia, pues era con los mismos compañeros y compañeras que siguen siendo mis igualitos de ahora. O sea, yo tengo los mismos amigos y amigas hace 50 años. ¿Qué pasa? Mi hermano es 2 años menor que yo y cuando él estaba en sexto grado y yo en octavo, él audiciona y lo cogen en la libre. Ujú. Y mi papá me dice, ¿quieres ir a la libre? Y yo, no, no quiero Otra cambiar de vez escuela cambiar de otra escuela. vez, sin saber realmente que era la libre. Ujú. ¿Verdad? No, no tenía conciencia de lo que era. Y mi papá, que era una persona muy respetuosa de las decisiones que hacíamos los hijos, pues me dijo, ok, pues quédate en tu escuela. Interesantemente, de los tres hermanos, la única que se ha dedicado profesionalmente a tiempo completo, que viví todo mi tiempo de la música, he sido yo, ¿verdad? Que Las estudié vueltas en que da la las vida. vueltas que da la vida, ¿verdad? Mi hermano es egresado de la Libre de la clase del 78, eh, trombonista, mi hermana es oboísta, ella es egresada de la clase del 88, que fue la primera clase que empezó y se graduó, hicieron los 6 años en el edificio que está ahora en la Chardón. Donde yo estudié. Exacto, así que ella fue la primera que en séptimo grado estrenaron la escuela y la primera clase graduanda que estuvo todos los 6 años y En se el plantel graduaron en el nuevo. plantel nuevo. Así que toda la vida de adolescente y de adulta joven he estado vinculada a la libre. Cuando hacían los rumbones había que ir para allá. Cuando había fiestas, los proms, los White Christmas, las fiestas, todo eso yo iba con mi hermano. Y hay gente que si tú le preguntas te van a decir que estudiaron conmigo en la libre. Así que lo conocemos desde ser familiar de la libre, ser amigo y amiga de gente de la libre. Y luego, cuando llegó al conservatorio, ser maestra de estudiantes que egresaron de la libre y que luego se convirtieron miembros de la Facultad de la Libre de Música. Así que ha sido hermoso la vinculación que hemos tenido de vida con esa escuela. Sí, sí, la transición. Tengo aquí que hubo varias ubicaciones. Estuvo supuestamente aquí en el Teatro Tapia primero. Sí, ahí fue que se fundó la Escuela Libre de Música. Su primera sede fue aquí en el Viejo San Juan, en el Teatro Tapia. Wow. Luego, pues de ahí se fueron mudando a distintos edificios. Sí, tengo el antiguo casino de San Juan. Después Ajá. tengo la Revuelta del Diablo, el Fanguero, que El es el Fanguito, Fanguito. exacto, Entonces en la Chaldón, que es donde está ahora, comenzó en el 82. en el 82. Wow. Y, Sí, sí. y es interesante porque el Fanguito era aquello, llovía y se inundaba todo. Y cuando había que tocar, no había salones apropiados, eran cajones de estos, de las casetas verdes que le llamaban cuando eso. Tenían un solo edificio que era más o menos decente, pero lo demás eran salones temporales. Y recuerdo que los mismos estudiantes se organizaron. Los estudiantes de la Libre siempre han sido muy proactivos en la búsqueda de sus derechos. Bien, se organizaron, hicieron unos rumbones bien espectaculares,
la prensa vino y en el medio de uno de ellos llovió y se mojó todo el mundo y eso fue lo que hizo que se tomara la decisión precisamente de cambiarlos de ubicación, de construir el edificio que está ahora, pero pues mi hermano nunca llegó a estudiar ahí, pero sí mi hermana. Así que mis dos sobrinos, mi sobrino y sobrina, también estudiaron en la Libre, así que realmente hemos visto todo ese progreso que ha habido y aunque los compañeros de ahora se puedan quejar un poco de las condiciones en que está el edificio, pero está 200.000 veces mejor de lo que había estado en los edificios y ubicaciones anteriores. Fíjate que yo diría que quejarse es parte de la buena educación también, como que Definitivamente, el saber definitivamente. tus derechos y todas estas cosas. Y sobre todo, Pedro y Rocío, es interesante porque aunque todos los estudiantes que van a la Libre van porque quieren aprender a tocar un instrumento o a que la música sea una parte de sus vidas, pero la parte académica es muy buena también. Claro que sí, y el estudiar las artes te sensibiliza y te hace una persona crítica, una persona Claro, que busca justicia social. A mí me decían mucho en la escuela, ay, es que tú criticas mucho. Y yo, pues eso fue lo que aprendí. claro que yo voy a criticar si me tienen tomando clase en un teclado, porque yo me merezco tomar clase en un piano acústico. Claro, Y eso son cosas que estudiantes que estudian artes, valga la redundancia, pues se benefician y tienen ese pensamiento crítico que es tan importante. claro. Fíjense que hay mucha crítica al sistema educativo puertorriqueño público, de que no sirve, de que si los nenes no aprenden, de que si están colgados, de que si no pasan las pruebas. Sin embargo, es interesante el dato de que ninguna de las escuelas de bellas artes del sistema público de enseñanza está en lo que llaman el plan de mejoramiento, que quiere decir que los estudiantes de esas clases, de esas escuelas, pasan sus exámenes académicos muchas veces mejor que las mismas escuelas regulares. Y tienen las oportunidades. Yo creo que es interesante porque las facultades académicos y musicales se nutren unas de otras, ¿verdad? Porque aprenden, los maestros de música aprenden sobre las materias académicas, se juntan para desarrollar programas y proyectos que beneficien, digamos, las celebraciones escolares de los programas académicos, pues en una escuela como la Libre se nutre de tener los conjuntos musicales y vocales como parte de las celebraciones del año escolar. Sí, en la Libre, la parte académica le dan duro también. Yo recuerdo para grado 11, a nosotros nos preparamos desde nuestro maestro Romualdo Bonilla, saludos, nos preparó desde 9º grado. Él nos estaba hablando en 9º grado de las Eh, pruebas puertorriqueñas. claro, Y ese hombre estuvo preparándonos y nos daba unos repasos. Habían unos estudiantes que eran los tutores claro. y tenían que darle tutoría a los estudiantes y siempre estábamos con los papelitos de los repasos preparándonos para las pruebas puertorriqueñas. Así que el aspecto académico siempre Sí, fue importante. Karen Reyes nos tenía escribiendo, nos tenía claro, leyendo preparándose para el College Board, ¿verdad? Para el en la programa, clase de claro, español. También yo tuve oportunidades extracurriculares académicas. A mí la maestra Sibaris Morales me llevó a ujú, tomar unos talleres de empresarismo claro. y yo cuando estaba en la Libre, yo tenía mi empresa que se llamaba Perfectly Charming y yo vendía collares, Muy bien, pulseras claro. y tenía mis chavitos y me pagaba mis cosas y tuve mis ahorros gracias a eso y esa oportunidad yo no lo hubiera tenido fuera de Posiblemente la en otra Libre. escuela. Y déjeme decirle que dentro de la historia de la Libre, yo recuerdo cuando mi hermana Eunice entró a la Libre, daban clases de ballet y de educación física. Yo me acuerdo del salón que Y tenía la las ducha, el barras, piso, exacto, y que el era el piso de salón de madera. economía doméstica. Claro, pues imagínate, uno pensaría que en una escuela de música, pues no, lo único que daba es música, Ujú. pero daban teatro, tenían clases de teatro, tenían clases de ballet, clases de educación En mi año física. había teatro, Sí, que no hay que un el profesor patio. falleció hace poco. Sí,
No Sí. no había patio, porque la Libre no tiene un patio para los El estudiantes. patio de la Libre es Es el la Choli. ex. Ahora, pero cuando no No, estaba el y Choli, la era Ceiba que está por la exacto, lotería. cerca de allá, ¿verdad? Los alrededores. Pero el patio oficial era la terraza que quedaba Ah, sí, arriba. que hace un eh, calor. y sí, que hace calor. Pues ahí se daba educación física. Sí. Y el maestro era muy creativo porque tenía que usar el espacio que había disponible. Así que los estudiantes de la Libre salen bien preparados. También en la Libre hay una gran población de estudiantes con diversidad funcional, ¿verdad? Que sabemos que las clases de música no solamente sirven para nosotros aprender a tocar un instrumento o a cantar o a componer. Las clases de música nos ayudan a organizarnos cerebralmente, neurológicamente, nos ayudan a desarrollar disciplina, nos ayudan en lo que se llama la autorregulación, que quiere decir que aunque yo quiera hacer lo que yo quiera hacerlo ahora, pero yo aprendo cómo esperar mi turno, cómo pedir permiso, cómo hacer fila, cómo sentarme derecha, cómo seguir instrucciones, cómo tocar en grupo, cómo manejar el escenario en algo, en el escenario, valga la redundancia, individual, cómo pararme frente a un público, cómo desarrollar un pensamiento crítico para defender mis puntos de vista. Importante. Todo eso que no son solo destrezas musicales, fíjate, son destrezas que te van a servir para la vida, Ujú. ¿verdad? Porque ahora mismo en mi nuevo trabajo, pues yo me tengo que parar frente a la gente a hablar, ¿verdad? Y por el entrenamiento musical, pues eso te da una seguridad, te da una facilidad de palabras, te ayuda a pensar de una manera organizada. Y esas son destrezas que hacen falta para ser exitosos en cualquier ámbito profesional y en la vida, ¿verdad? Porque cuando no estamos organizados, en la vida se complica. Ujú. Y nuestros estudiantes con diversidad funcional, que son miembros de la estudiantado de la Libre, no solo se benefician de todo eso como parte de la disciplina musical, sino de estar con otros jóvenes, con otros adultos en un escenario tan rico y tan diverso como es el de la Libre, ¿verdad? Ujú. Especialmente la de San Juan por la ubicación que tiene tantas cosas alrededor y Ujú. cómo sobrevivir y ser exitosos, porque eso es el microcosmos que luego se va a convertir en su vida cuando se gradúen de la escuela superior. Así es. Así que entremos en el tema delicado, Claro, el claro. cambio de horario. Yo estudié todos mis años en la Libre tomando las clases musicales por la mañana Ujú. y ahora están planteando, ahora el secretario ya dio la decisión que va a cambiar el programa musical a por la tarde y el académico por la mañana. Claro. Hablemos de Fíjate, eso. Rocío, históricamente la Libre, especialmente cuando se mudó allí a la Chardón, comenzó a tener unos problemas porque daban las clases musicales en la tarde y las académicas en la mañana. ¿Qué pasa? Las académicas usualmente en ese momento eran todos los días, periodos de 50 minutos. Luego sabemos que se fueron cambiando como asemejarse a los periodos que tenemos en las universidades, donde se toman unas clases unos días y otras clases otras por un periodo más largo, ¿verdad? Sí, yo Cuando, tomaba las clases de 100 minutos, claro, pero eran mis clases académicas en la en tarde. la Ahora tarde. las están dando en 90 minutos. Ujú. Y mis clases musicales eran de 50 menos los conjuntos. Menos los conjuntos que siempre han sido 2 horas. Exacto. Eh, ¿Y qué sucede? Todo el mundo le gusta que sus clases sean por la mañana, Eso es porque el verdad. Como estudiante, educadores como podemos decir eso. ¿verdad? En la mañana los estudiantes vienen fresquecitos, están aptos y listos o listas para aprender, están, ¿verdad? Y eso pasa en todas las edades, eso pasa en todas las edades. Cuando yo daba clase en el conservatorio, yo tenía una cafetera en mi salón, yo no sé si ustedes se acuerdan, y Claro. era porque a las 3 mis estudiantes que llegaban a coger esa clase ya estaban desde las 7 de la mañana en la escuela, en el conservatorio, y ya a las 3 estaban que no podían. Fue un shotcito de cafeína, ¿verdad? Pues los ayudaba a recoger otra vez, a recobrar un poco de energía. Pero cuando nosotros hablamos de estudiantes en formación, porque ya los estudiantes que vienen a las universidades ya tienen una formación básica y se viene a refinar unas destrezas. Los estudiantes en formación tenemos que pensar que ellos son el centro del sistema educativo. Ujú. ¿Qué es lo que les conviene? Cuando se mudó la Libre a la Chardón,
recuerdo que había un problema serio de ausentismo. Los estudiantes les gustaba cortar clases por la tarde. Primero que estaban al lado del centro comercial Plaza Las Américas, que podían ir caminando, y eso era un atractivo increíble. Y las clases eran, pues, en la tarde, pues había que esperar mucho entre una clase y la otra, Por había las horas libres para la las horas práctica. libres, exacto. Entonces, pues a lo Los mejor papás venían, te voy a buscar te voy a temprano buscar para ir al temprano. cumpleaños de Exacto, fulano ¿verdad? Y o entonces, para evitarme el tapón y los ujú, estudiantes se iban antes de tomar todas sus clases. claro, claro. Y entonces también estaban los que no necesariamente querían estar ahí todo el tiempo, pero obviamente un horario de 7 a 5 es conveniente para los padres que trabajan. Claro. Pero pues el papá que salía a las 5, la mamá que salía a las 5 de trabajar, a veces eran las 6:30, los muchachos estaban ahí, Ujú. ¿verdad? Porque tenían que esperar que sus papás vinieran y entonces le cogían repelillo a la escuela. Entonces no querían ir, cortaban clases. Cuando se cambian las clases musicales a por la mañana y las académicas a por la tarde, eso fue hace como 18 o 19 años. Ujú, como para el 2007, 2008. Exacto, se hizo ese cambio en conversación con los padres. O sea, se hizo una asamblea de papás y se llegó a la conclusión de que ese cambio de horario beneficiaba al estudiantado. Y con eso en mente, se hizo el cambio a las clases musicales en la mañana y las académicas en la tarde. Que trajo muchos beneficios y muchos logros Claro, a la escuela. Y claro, la misma ley cita que hay que buscar crear un ambiente favorable al desarrollo de la música. Y el horario definitivamente. musical es la mejor opción. No estamos diciendo que no se puede aprender música por las tardes porque lo hacen en las otras libres de Claro. manera excelente. Ujú. Pero por la mañana es más beneficioso. Sí, fíjate, Rocío, que el hecho de que tú tomes clases todos los días en la escuela libre de música, pues quiere decir que los estudiantes están ahí muchas horas corridas, Todo ¿verdad? el día, sí. A diferencia quizás a diferencia, punto, de las escuelas libres, de las demás, que hay días que los estudiantes no necesariamente tienen que ir porque no toman todas las clases todos los días, ¿verdad? Los En las otras estudiantes, libres. exacto, en las otras libres, pues tú puedes estar en tu escuela intermedia o superior, sales a las 3, viniste hoy martes, miércoles a tomar tu clase de instrumento y coges un conjunto y mañana no coges instrumento y solamente coges conjunto, pues estás un periodo menor, y así por el estilo. Y Pero tengo entendido que también en las otras libres las clases son, tú tienes que tomar tu instrumento, ujú, el currículo es conjunto, más pequeño, y sí, tú coges adicional como electiva las otras clases. Tú claro. decides las clases. Ujú, Ahí hay estudiantes que aprovechan eso y se anotan en todo y están claro. toda la tarde en la libre, pero hay otros que están 1 o 2 horas Ujú. y se van. En la libre de San Juan, Hay un currículo que no es opcional, hay un currículo que exacto. incluye el instrumento, incluye 1 o 2 conjuntos, dependiendo del instrumento que toquen, Ujú. fundamento, que son las clases de lectura musical todos Lo los que es días, lo que ¿verdad? llamamos solfeo. Solfeo, teoría musical. Ya cuando están en la escuela superior tienen que tomar arreglos, tienen que tomar también los cursos de apreciación musical, que es donde aprendemos los estilos de música y En, quiénes son los en San compositores. Juan, apreciación musical, por lo Es menos en parte mi del currículo. tiempo, se tomaba en 7º grado. Ujú. Ahora, últimamente se estaba tomando en octavo, porque mi hija menor también estudia en la libre, Ujú. y tomaba apreciación en octavo grado, pero son cursos que, por ser una escuela especializada, los estudiantes que van ahí es porque se espera que cuando se gradúen de la libre puedan ser músicos profesionales. Claro. Muchos de ellos obviamente continúan estudios en universidades musicales o en conservatorios, pero muchos con lo que sacan de la libre pueden ganarse la vida sin necesidad de seguir estudios más Sí, yo especializados conozco en mucha música. gente que estudió en la libre, no fue al conservatorio, pero guisan todos los días. Sí, 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 y viven de eso, o Viven de sea, la música. ese es parte del enfoque de la Escuela Libre de Música de San Juan. Pero además de eso, nosotros no podemos olvidar, Rocío, que tomar clases de música no es solo para tocar, no Ujú. es solo para cantar, es para crear consumidores de la música, ¿verdad? Para crear, como tú bien dijiste, Para personas sensibles, sensibilizar. pero también, mira, ¿cómo nosotros sabemos si una música es buena o mala? ¿Cómo tú decides a qué concierto tú quieres ir?
¿cómo tú sabes que si vas al concierto de quien sea, desde la orquesta sinfónica hasta Bad Bunny, cómo tú sabes que eso fue bien tocado? ¿Cómo tú Que puedes Bad Bunny en su último disco utilizó utilizó músicos de la músicos libre, de la libre, ¿verdad? Egresados de la estudiantes. libre. ¿Cómo tú sabes que ese disco es mejor o peor que el otro? Ujú. ¿Cómo tú sabes si fulana o sutano está cantando afinadamente? ¿Cómo tú te tomas decisiones, por ejemplo, en el negocio de la música? Porque muchos egresados de la libre no se dedican a tocar, pero, por ejemplo, uno de los estudios de grabación más exitosos que hay en el momento, actualmente, es el de Ronnie Torres, egresado de la Escuela Libre de Música de San Juan, el hijo menor de Wilson Torres, el de los hispanos, Ujú. y tenía su estudio de grabación en Florida y se mudó para Puerto Rico recientemente porque quería aportar a la economía de aquí, ¿verdad? Y es un estudio sumamente cotizado, ¿verdad? Así que no es solamente para tocar, ¿verdad? Pero igual, si lo que tú quieres, después que tú te estudiaste 6 años de guitarra, tú quieres usar la guitarra para acompañar en la iglesia, o para hacer parrandas, o para tocar en bodas, o, ¿verdad? Que quizás no es el nivel a la luz de la gente, ¿verdad? A lo mejor eso no es un nivel muy alto, pero si una guitarra mal tocada en una boda puede dañar la boda, Sí. ¿verdad? Es que, ¿verdad? El que también lo utiliza para como hobby o como entretenimiento, pues que sea un buen músico a tiempo parcial. Sí que estaba viendo que algo que le preocupaba al secretario de Educación Ujú. es que hay clases que no toman todos los días. Como que hay estudiantes que tienen demasiado tiempo libre. ¿Podrías explicar un poco de cómo funcionan pues las clases ahora mismo en la libre? Pues el propósito de que haya espacios libres entre las clases es para que los estudiantes practiquen, ¿verdad? Porque nadie puede desarrollar una destreza musical o de artística de cualquier nivel sin unos espacios de práctica. Y esos horarios son deliberados, eso se hace a propósito, para que entre una clase y la otra, por ejemplo, tú tomas la clase de solfeo y después tienes un periodo libre y vas a coger tu clase de instrumento, pues tú tienes ese periodo anterior para que puedas practicar lo que luego vas a tener que hacer en tu clase de Si tiene instrumento. orquesta, utilizar Claro. el periodo antes para calentar. Ujú. En mi caso, yo tenía, Incluso para buscar la música en la biblioteca y ver qué es lo claro, que vas a tocar, bueno, ¿verdad? bueno, en mi caso, yo tomaba mis clases musicales y en mis horas libres yo iba al salón de los teclados a Claro, practicar, claro, pero también utilizaba mis horas libres para adelantar tareas académicas. claro, Y a claro. veces yo estaba en la biblioteca y haciendo trabajos o musicales, también nos Pues, daban trabajos ujú, musicales. ujú. Saludos a Rubén Toledo, que nos daba las asignaciones de armonía. Que fue mi estudiante en el conservatorio. Así que ese horario se supone que los estudiantes lo utilicen para estudiar, para practicar, para hacer trabajo. Sí, para refinar sus destrezas también. Sabemos que no todos lo hacen, pero Ujú. pues no todos los dedos de la mano son iguales, ¿verdad? Y todos hacen falta. Así que, pero los estudiantes que verdaderamente toman en serio sus clases musicales, son unos estudiantes que luego le dan unas glorias increíbles Ujú. al país a Yo, nivel internacional. yo veía a Anthony, el trompista. Él Ajá, estaba desde claro. por la mañana practicando. ¿Eh? Si faltaba un maestro Académico. académico, estaba practicando. Y sí, hay veces que los estudiantes se pierden varias clases si falta un maestro, pero eso no es culpa de la organización escolar. Esa es la naturaleza de ¿Sabes? la Eso pasa bestia. en todas las escuelas. Claro. Y también ayuda al estudiante a que sepa cómo organizar su tiempo. Tú sabes, tú no puedes pensar que en una escuela especializada tener un periodo libre es para no hacer nada. Ujú. Digo, también hay que ser realista. Hay que tener unos espacios para socializar, tú sabes, para estar, hacer comunidad escolar y sentarse allí en las escaleras de la libre, a hablar, a conversar, a veces a tocar cosas que no están en ninguna clase, pero ahí se forman los llamados rumbones que son sumamente conocidos, la libre. Los muchachos empiezan a improvisar, se sientan a
incluso a organizar conjuntos que luego van a usar para tocar en la calle, ¿verdad? Muchas veces, qué sé yo, batucadas o conjuntos que van a tocar en bodas, se sientan allí, eso no es de ninguna clase, eso no le van a dar ninguna nota, pero una vez se sienten cómodos con la ejecución instrumental, empiezan a tocar ese otro aspecto de cómo ser un músico para ganarse la vida, ¿verdad? O cómo ser un músico para ser feliz. Sí, sí, sí. Bueno, una persona que está fuera de ese contexto, ¿verdad? De la libre, como por decir yo mismo, tal vez escucha o lee estas preocupaciones del secretario y dicen, wow, pues tal vez la libre, pues está al garete. Pero entonces, escuchando esto, tal vez uno pensaría, ¿realmente hubo un estudio sobre lo que pasa en la libre, de la razón de las cosas? Este, o si fue una decisión influenciada por otros poderes, ¿verdad? Porque todo está tan bien estructurado y de repente, pues no hace tanto sentido lo que dice el secretario. No sé. Claro. Nosotros le hemos pedido, le hemos cursado una carta al secretario de Educación, hicimos un comunicado de prensa que lo pueden ver en las redes y por este medio queremos exhortar al secretario a que él nos contestó, nos dijo que queríamos conversar, que nos dé la fecha para ir a su oficina o estamos aquí a la orden para que él venga a visitarnos y conversar. El licenciado Eliezer Ramos es una persona bien accesible, o sea, yo he trabajado con él en su primera incumbencia y es una persona muy razonable. ¿Verdad? Y yo creo que esta controversia que se ha formado con este cambio de horario, eh, que realmente nuestra preocupación mayor es el beneficio para el estudiantado, porque los maestros estamos en las escuelas para beneficiar a nuestros estudiantes. O sea, y eso, los maestros que somos de Cora, como dicen por ahí, ¿verdad? Los maestros de corazón, estos cambios sabemos cómo perjudican a nuestros estudiantes y cómo podrían ayudar a que los estudiantes se mantengan en una ruta si se mantienen la rutina que ya se ha hecho por 18 años. Me preocupa mucho los estudiantes de educación especial, ¿verdad? Que a diferencia quizás de los estudiantes típicos que podrían tener unos problemas en acostumbrarse a las nuevas rutinas, pero que después que están 2 o 3 meses, pues se Se amoldan, ¿no? ajustan. Se Ujú. ajustan, pero los compañeros y compañeras estudiantes con diversidad funcional se les hace bien difícil cuando se les cambian las Ujú. rutinas. Y, ¿verdad? Las proyecciones es que para el año próximo escolar hayan 90 estudiantes de educación especial. Y la gente piensa que De una escuela de 400, 435 estudiantes que hay, sí, yo tengo aquí 423. pues, Que que es una también es importante resaltar que 295 estudiantes de la Libre Ujú, fueron premiados y son parte del cuadro de honor. claro. Se gradúan con medallas, igual que las otras escuelas, entran a las Ujú. mejores universidades que ellos seleccionan La entrar. mayoría de la Libre se va para la Yupi. Se van a la UPR, se van al ¿Sabes? conservatorio. Tienen buenos resultados en el College Board, tienen Y buenos promedios y hay egresados de la Libre que son doctores, que son ingenieros, que claro, son arquitectos, hay muchos músicos, obviamente, claro. pero eso no significa que solamente nos destacamos en la música, sino en lo académico, también somos preparados para tener éxito. Y es interesante que yo conozco muchos profesores de la universidad, entre ellos, ¿verdad? Mi esposo, que es retirado de la UPR de Río Piedras, que comentan que los estudiantes de música son bien disciplinados en todas las clases y son Ujú. excelentes estudiantes de ciencias y matemáticas, porque las mismas partes del cerebro que son necesarias para ser buen músico son las que tú necesitas para los procesos científicos y matemáticos y Ujú. el pensamiento lógico. Así que no es de dudar que el trabajar y el manejar las clases de música en esos grados formativos te van a ayudar también a ser exitoso en otras materias, Ujú. ¿verdad? Y tampoco estamos diciendo que la Libre es perfecta. No, claro, Porque claro, la Libre tiene muchas cosas que que se se puede pueden mejorar, mejorar. claro, no hay duda, Ujú. ¿verdad? Pero lo que queremos es un poco que haya una conversación donde con el secretario para que finalmente, ¿verdad? Puedan los maestros de ambos programas, académico y musical, sentirse que sus voces están siendo escuchadas, que se toma en cuenta sus opiniones y sus preocupaciones, pero también sus sugerencias, que no parezca una orden impuesta desde arriba sin tomar en consideración la realidad de la Escuela Libre de Música, Y que se busque lo que que se es busquen mejor alternativas para para el los estudiante, estudiantes. que es ese es nuestra Entonces, preocupación ¿usted cree principal. que este cambio va a perjudicar a los estudiantes?
Pues mira, Rocío, yo no te puedo decir si perjudica o si es bueno. Yo digo que lo que funciona no se cambia. Y hasta ahora, la Libre lleva 18 años siendo una escuela exitosa tanto en lo académico como en lo musical. Los niveles de ausentismo han bajado muchísimo. El compromiso de los padres y los estudiantes con la escuela se mantiene en un alto nivel. Los egresados y egresadas de la Libre aportan a la sociedad puertorriqueña en diversos ámbitos, no solo en el musical. Le han dado gloria a nuestro país, a nuestra patria a nivel nacional e internacional. Cuando hay músicos egresados de la Libre que son exitosos en el mundo internacional, lo primero que dicen es: soy egresada de la Libre, soy egresado de la Libre, y lo dicen con mucho orgullo. Y nosotros, como admiradores y admiradoras de Ujú. estos jóvenes y adultos que se han graduado de la Libre, nos sentimos sumamente orgullosos de tener una escuela como esa que prepara también a nuestros músicos. Siempre que yo le hago un chequeíto a mi resumen, siempre me dicen, quita la high school. Y yo, no, es que yo soy de la Soy de Libre. la Libre, ¿verdad? Hay un orgullo muy grande de ser de la Libre. Y de nuevo, aunque yo no soy de la Libre y soy muy orgullosa, egresada de mi escuela superior, a Antonio Sarriera en Country Club, pero por haber estado tan vinculada como familiar de toda la vida, de alguien que estudió en la Libre, pues yo me siento como que esa también es mi escuela, ¿verdad? Y es mi Y escuela fuiste mamá de la porque Libre. fui mamá, fui tití, fui hermana de gente de la Libre y fui maestra de maestros de la Libre. Ujú. Así que hay muchas conexiones, ¿verdad? Y me siento bien orgullosa de esa escuela con todos los problemas que pueda tener. Ujú. Aprecio mucho y admiro mucho a mis compañeros y compañeras maestras, tanto los académicos como los musicales, que son extraordinarios educadores también, y que sé que su fin primordial es también preparar bien a los estudiantes que pasan por sus manos. Son bien comprometidos y por toda esa comunidad de la Libre es que estamos hoy aquí. Sí, me gustaría recordar también un poco para Kenneger, cuando cerraron, ¿verdad? Casi 500 escuelas, o yo no sé cuántas cerraron. Una de las escuelas que querían cerrar era la Libre de San Juan, porque recuerdo que hubo una protesta. Sí, la Libre ha sido una escuela donde se ha protestado mucho históricamente. Primero fue para tener un edificio, ¿verdad? Porque se protestaba porque la verdad que las condiciones donde estaba la Libre eran nefastas, era horrible, ¿verdad? Cuando estaban allá en la Domenech, allá detrás eran dos edificios de 6 pisos y no había ascensor y había que subir las escaleras, 5 o 6 pisos. No era apto eran oficinas, era un edificio de oficinas que se había convertido en una escuela. Y entonces después la mudaron y que para el Fanguito. Y aquello era una cosa Horrible. espeluznante. Allí mi esposo hizo su práctica docente en la Escuela Libre de Música cuando estaba en el Fanguito, porque él también su bachillerato fue en educación musical secundaria. Así que él hizo otro vínculo que tenemos con la Libre. Que Él su esposo, para los que no lo conocen, diga el nombre. Emanuel Dufrasne González, que luego fue a estudiar, ¿verdad? Y es etnomusicólogo, que es un grado para músicos que se dedican a la investigación. Así que es trombonista también y su maestro estudió en la Libre de Música. Así que nosotros tenemos muchos vínculos, muchas coincidencias con la Escuela Libre de Música. Eh, y luego, pues, se ha protestado porque primero no se quería construir el edificio, luego lo construyeron con unas condiciones medio extrañas, porque con los fondos que se construyeron la escuela no tiene ventanas, se iba la luz y no se podía dar clases. Luego querían deshacerse del edificio para hacer el estacionamiento del Coliseo, pero pues todo eso ha traído que los estudiantes y padres y maestros y facultad y la comunidad se haya unido para defender a la Escuela Libre de Música de San Juan. Así que quiero mencionar que en el conservatorio se habla mucho de que antes lo que son personalidades como Amaury Veray Ujú. o San Román o estas personalidades grandes eran filántropos. Claro, Conocían de historia, conocían de muchos temas claro. y que eso poco a poco se ha perdido. ¿Por qué es eso? Yo, Yo no estoy de acuerdo yo con no eso. estoy de acuerdo con eso porque yo estudié en la Libre y yo me gané la medalla de historia y para mí esas clases de historia de la música y la clase de apreciación musical fueron fundamentales en mi desarrollo. Y ahora mismo a eso es que yo me estoy dedicando, Claro. a buscar más Investigación. música, a investigar, y he buscado información sobre compositoras puertorriqueñas. Y eso yo creo que no hubiera pasado si yo no hubiera estudiado en la Libre.
también nosotros tenemos, de nuevo, egresados y egresadas de la Libre que se dedican a otros campos profesionales. Ujú. Y que sus semillas académicas fueron las que fueron sembradas en la Escuela Libre de Música. ¿Sabe? Gente que médicos, personas, banqueros, personas que son exitosos en otras áreas y que aprendieron a pensar y aprendieron sobre el mundo en las Ujú. clases que tomaron en la Libre. Amén de que las clases de fundamento, las clases de apreciación de la música, pues también te dan una visión global de lo que es la música, no solo la música en Puerto Rico, sino cómo nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio Ujú. en el desarrollo de la música nacional e internacional, Ujú. ¿verdad? Y esa conciencia, todo el que se gradúa de la Libre sale con esa conciencia. De mi clase salimos bastantes estudiantes que nos fuimos para el conservatorio. Ujú. Mis profesoras de piano estaban impactadas de tantos pianistas que entraron ese año, Claro. y otros instrumentistas Bueno, y también. Rocío no lo va a decir por ella, pero los estudiantes, Rocío además es maestra de piano y recientemente sus estudiantes participaron en la competencia de jóvenes pianistas del Conservatorio de Música de Puerto Rico y todos ganaron premios. O sea, eso es un legado que comenzó en la Libre, porque ahí fue que ella se formó como pianista. Ujú. Cuando va al conservatorio, en el Conservatorio de Música, todo el mundo tiene que saber tocar su instrumento para poder entrar ahí, a diferencia de otras universidades, que puedes empezar Ujú. desde cero cuando entras a primer año. Y otro más, Correcto. exacto. Y pues, o sea, esa semilla que fue sembrada en la Libre y que se terminó de refinar con sus clases de piano y de educación en el conservatorio, entonces vemos cómo sigue esa línea histórica, ¿verdad? De la excelencia, de la ejecución y de la disciplina, cuando ya sus estudiantes chiquititos, ¿verdad? Sus chiquitos y chiquitas, pues ya están primero tocando bien su instrumento de piano, pero también con la disciplina y con la seguridad de querer pararse en un público, a pasar por una experiencia tan traumática que podría ser participar en una competencia. Y no digo trauma en una manera negativa, pero uno se pone bien nervioso, Es un proceso este, complicado y emocionalmente emocionalmente, y claro. que los prepara Y para que lo que viene en la vida. Seguro, porque Sí. la vida es así, ¿verdad? Y si no tocaste bien, pues esta vez no me salió, pero la próxima vez saldrá. Ujú. ¿Sabes? Ese tipo de yo saber también aprender sobre que el fracaso es un paso hacia el éxito, ¿verdad? Que yo no salir bien no quiere decir que no sirvo, sino que eso es una experiencia de aprendizaje para yo poder mejorar y yo ser autocrítica, todo eso también se aprende en la Libre. Tú sabes que tú tocaste algo de manera que no dice el papel o que el maestro no te recomendó y tú misma te puedas decir, yo hice esto incorrectamente porque no hice esta cosa, ¿verdad? Eso es bien importante. Últimamente nosotros vemos muchos jóvenes que le echan la culpa de todo lo que les pasa a la vida, pero nunca se echan la culpa a ellos, ¿verdad? A la falta de disciplina, a la falta de, de, de querer ser una persona seria ante la vida, que no quiere decir que uno tiene que andar con la cara larga, pero que uno tiene que enfrentarse a la vida con conciencia, ¿verdad? De país. Y yo creo que todas esas cosas se aprenden en la Escuela Libre de Música, al igual que en otras escuelas. No es que la Libre es excepcional en eso, pero por ser una escuela especializada no es que carezca de esas experiencias también. Excelente. Bueno, representante, le agradecemos por su tiempo, que sabemos que es limitado, Sí, porque tiene muchísimo trabajo, estamos aquí que si haciendo buscamos, la diferencia. si buscamos en las redes, estás haciendo proyectos de ley, Estamos, de bellas artes, musicoterapia, hemos hecho varias de cosas. muchísimas cosas. Estamos ocupados, ¿verdad? Estamos bien ocupados, estamos trabajando ahora en el cierre del año, de este año, ¿verdad? La primera experiencia. Pues somos miembros de la Comisión de Hacienda que trabaja con el presupuesto nacional, así que eso ha sido una experiencia de aprendizaje bien interesante y esperamos tener un presupuesto que sea digno de las necesidades del país. Así mismo. Pues le agradecemos por su tiempo. Aquí a la orden. Y profesora, representante, ¿dónde la podemos conseguir en las redes? Estamos en todas.
Estamos en todas, estamos aquí en nuestra oficina, es la 200, en el edificio Ernesto Ramos Antonini, el anexo de la Cámara, segundo piso, a la orden para servirles. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y en la X. Y buscan ahí Representante Pip y nos encuentran, además de mis páginas personales, Nelly ¿verdad? Lebrón Nelly Lebrón Robles. Robles. Así que para servirles, para cada uno de ustedes, y gracias por venir aquí a visitarnos en nuestra casa. Gracias a ustedes y gracias a ustedes, el público, por seguir apoyando este podcast. Y será, bueno, tenemos que decirlo aparte de... Pues mi nombre es Rocío del Mar Girao Arroyo y me pueden encontrar en Instagram como Del Mar Piano y en Facebook con mi nombre, Rocío del Mar Girao Arroyo. Y Pedro, ¿dónde te podemos conseguir? Bueno, mi nombre es Pedro Emanuel Franco Fraticelli, compositor más o menos. Estoy medio quitado, pero pronto vuelvo. Claro, uno Voy a nunca se buscar quita, Pedro. en Instagram ahí como Cuervo Tropical, el podcast Conversaciones Simbióticas, igual estamos en TikTok y en todos lados. Gracias, Nelly, gracias por esta oportunidad. Espero seguir conversando porque me Bueno, gusta. cuando guste, aquí estamos para servir. Realmente me emociona verte ahí sentada ahí, pero espero que estés ahí mucho tiempo. Gracias. Así que gracias por haber visto otro episodio de Conversaciones Simbióticas y será hasta la próxima. Bye.